Tengan muy buenos días, estimados alumnos. En esta ocasión vamos a trabajar la unidad número 3 de teoría de número, asignatura que se ofrece para la licenciatura en la enseñanza de la matemática de la modalidad a distancia en la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, por supuesto, de la Universidad de El Salvador. En esta ocasión vamos a estar tratando el tema de divisibilidad. ¿En qué consiste este tema? Bueno, vamos a estar revisando algunas partes importantes como lo que son la parte de cuando un número es divisible por otro, cómo es su fórmula, y también estaremos trabajando lo que es la parte de números primos, ecuaciones diofánticas, entre otras. Vamos a ver algunos algoritmos muy importantes en esta parte de divisibilidad que nos van a estar ayudando para lo que es la solución de problemas. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo este día en la tutoría. Y los invito a que revisen ustedes el material publicado en plataforma sobre este tema para que puedan tener mayor conocimiento del mismo. Por otra parte, vamos a revisar lo que sería la parte de algunos ejemplos prácticos sobre esta teoría. Entonces vamos a comenzar tratando lo que es algunas definiciones básicas de estos. ¿Qué es divisibilidad? En vista de que no tenemos participación de estudiantes, pues vamos a omitir el sondeo de lectura y vamos a ir directo al grano. ¿De qué es divisibilidad? Nos dice la definición que vamos a entender que un número va a ser divisible por un entero no cero si existe un entero x tal que lo podemos escribir como b igual a A por x. Es decir, b es divisible por a. Sí podemos escribirlo como b igual a por x, es decir, b es un múltiplo de a. Eso es lo que nos está diciendo el problema. Una vez tenemos eso, vamos a decir que b divisible por a se puede escribir de la siguiente forma. A divide a b. Esta es la notación que vamos a estar ocupando para decir que un número es divisible por otro y lo vamos a escribir de esta forma para cuando nosotros necesitemos hacer una prueba en específico. Ahora bien, cuando un número no sea divisible por A, vamos a decir simplemente que A no divide a B. Eso es lo que estaríamos diciendo. Pasamos ahora a lo que es el algoritmo de la división. Ustedes en el material pueden encontrar lo que es unas definiciones muy importantes, algunos teoremas, como por ejemplo, cuando vamos a decir que A divide a B, implica que si nosotros multiplicamos a B por una constante, entonces vamos a estar diciendo que también A va a dividir a ese producto. También podemos encontrar en el teorema 1 que si A divide a B y B divide a C, por ley de transitividad no queda de otra que A divida a C. La otra, el otro numeral de ese teorema nos dice que si tenemos que A divide a B
y A divide a C, entonces A va a dividir a la combinación lineal de B por X más C por Y para cualesquiera enteros X y Y que estén en ello. Un cuarto numeral, perdón, nos dice que si A divide a B y B divide a A, esto significa que uno es igual al otro. Y el último es que si A divide a B y B es menor que 0, implica que A debe de ser menor o igual que 0. Esas son algunas partes que debemos de tener muy importante, considerar bastante importante a la hora de trabajar con este tipo de problema. Por eso es que en la tutoría de repaso les mencionaba que es necesario tener una tutoría de repaso extra con respecto a esta unidad, ya que no hemos trabajado mucho. A partir de ahora la vamos a comenzar a trabajar y esta es la unidad que va a estar entrando en el examen parcial número 1 que estarían desarrollando, perdón, el próximo sábado 30, me parece, o domingo 30, no recuerdo bien la fecha. Ahora que ya tenemos eso, vamos a lo que es el algoritmo de la división. ¿Qué nos dice este algoritmo de la división? Nos dice que nosotros vamos a tener dos enteros cualesquiera, tales que uno de ellos es mayor que 0, entonces van a existir otros dos números enteros, tales que los podemos escribir como B igual a Q por A más R, donde Q es el cociente que resulta al dividir A entre B, perdón, B entre A, es la cosa. Entonces, Q es el cociente y R es el residuo. Recordemos que nosotros tenemos nosotros tenemos lo siguiente. A divide a B. Esto no es otra cosa que lo que veíamos allá en básica, que B entre A. Esto es lo mismo. Entonces, recordar que cuando hacíamos este tipo de división, nos quedaba un cociente que nosotros le llamábamos C mayormente, y un residuo cuando esta división no era exacta. Entonces, luego veníamos y decíamos que B era igual a A por C más el residuo. De esa forma lo reescribíamos y esto es lo que nosotros tenemos aquí, que si B es divisible entre A, pero esa división no es exacta, entonces vamos a tener un cociente que le estamos llamando Q y un residuo al cual le estamos llamando R. Eso es lo que nos está diciendo ese teorema. Mientras que si A no divide a B, entonces se va a decir que si A no divide a B, vamos a decir que R va a satisfacer la siguiente desigualdad. R va a estar variando entre 0 y A, perdón. Eso es lo que nos está indicando este teorema. ¿Qué vamos a hacer para demostrarlo? Bueno, para demostrar esto, vamos a partir de lo que sería una progresión aritmética. ¿Y qué es una progresión aritmética? ¿Qué es lo que nosotros llamamos una progresión aritmética?
Es como que se vayan sumando con la misma frecuencia constantemente. Exactamente. Entonces, vamos a partir de lo que nosotros tenemos acá y vamos a decir que, por ejemplo, SC puede ser cualquier número, siempre que es SC o Q, puede ser cualquier número, siempre y cuando tengamos que se cumpla que es menor que A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una progresión aritmética, como usted bien lo decía, puede venir de esta forma. Si de aquí partimos y decimos que el residuo va a tener la forma B menos A por C, entonces con esto estaríamos formando nosotros nuestra progresión aritmética, donde C puede tomar cualquier valor. Y de esa forma tendríamos que B menos 3A, por decir algo, B menos 2A, B menos A, podemos tener solamente a B si se diera la casualidad que es exacta esa división. También podríamos tener el hecho de que no sea exacta. Y de esta forma estaríamos trabajando. Esta sería nuestras posibles, nuestra posible sucesión. Podríamos tener que C sea negativo. Si ese es el caso, tendríamos B más A, B más 2A, y así sucesivamente. Entonces, esta sería nuestra progresión con la que vamos a estar trabajando. Ahora que ya hemos definido esa progresión, vamos a notar que, por ejemplo, tenemos este número que es negativo, tenemos este otro número que es positivo, este es negativo. Si continuábamos con esa progresión, íbamos a tener un B menos 3A y vamos a tener un B más 3A. Y también tenemos cuando SC vale 0. Entonces solo nos queda B. En este caso, vamos a decir que B es divisible por A. Cuando se dé el caso en que C vale 0, el cociente es el residuo, perdón, es exactamente 0. Entonces la división es entera. Y hay algo que necesitamos tener en esta parte, lo que es el principio de la buena ordenación. ¿Qué nos dice ese principio de la buena ordenación? Eso nos está diciendo que cuando nosotros estamos trabajando con esta parte ¿cómo se llama? De la división, nos dice que el principio de buena ordenación, que todo su conjunto no vacío de números enteros positivos tiene un menor elemento. Siempre todo su conjunto de números enteros positivos siempre va a tener un menor elemento. Es decir, vamos a tener lo siguiente, que si A es el conjunto, un subconjunto del conjunto de los enteros positivos, y además estamos diciendo que A es distinto de vacío, entonces
va a existir un entero m que pertenece al conjunto A para todo, perdón, tal que m va a ser menor o igual que x para todo x en A. Eso es lo que nos está diciendo el principio de buena ordenación. Que si nosotros tenemos un subconjunto que pertenece al conjunto de los números enteros positivos y además ese subconjunto es distinto de vacío, entonces siempre va a existir un entero m positivo, por supuesto que va a estar perteneciendo al conjunto A, tal que vamos a tener que se estaría cumpliendo que m va a ser menor o igual que x para todo x que va a estar en A. Eso es lo que nos dice el principio de el algoritmo de la división y el principio de la buena ordenación. Una vez dicho eso, pues vamos nosotros a pasar a la siguiente parte de esa demostración. Te vamos a decir lo que habíamos escrito acá, que R, que es el residuo, va a ser igual a B menos A por Q, siguiendo la misma línea de acá como nos lo dan en el problema. Esta parte yo lo puse así para asociarlo con lo que era la parte de lo que nosotros hemos estado viendo en básica, en bachillerato, que era precisamente esa parte. Entonces, por eso lo asocié de esa forma. Y de ahí tenemos lo que es lo que nos están dando a nosotros, que B es igual a A por Q más R. Entonces, ¿qué vamos a tener? Q, ¿qué valores está tomando en esta progresión aritmética que tenemos ahí nosotros? ¿Qué valores está tomando? ¿Qué valores estaría tomando ese valor de Q? Si nos fijamos, Q es el que está acompañando a la A. Entonces estamos diciendo que va a tomar el valor de menos 3, de menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Eso es lo que estamos indicando en este caso. Entonces, eso es lo que nos estaría diciendo. Ahora, nos falta comprobar qué sucede cuando R es menor que A. Bueno, para demostrar que qué pasa cuando R es menor que A, esta condición, porque recordemos que el residuo siempre va a ser menor que el divisor, ¿no? Entonces debemos de probar esa partecita. Voy a borrar eso porque ya no tengo espacio. Bueno, lo voy a continuar en esta parte de arriba, esa demostración. Hay que demostrar que
R en efecto es menor que A. Para ello vamos a proceder por el reducción al absurdo. Pruebas que veían ustedes allá en lógica es lo que nos van a estar ayudando en este caso. Y cómo probamos algo por mediante redacción al absurdo. ¿Cómo hacemos una prueba mediante reducción al absurdo? ¿Cómo procedemos con una prueba por reducción al absurdo? Parece que hay que demostrar que la proposición es verdadera, no me recuerdo. Vamos a partir de lo contrario, ¿no? Si queremos demostrar que R es menor que A, vamos a partir de que R va a ser mayor o igual que A. Pero ¿qué sucede si nosotros decimos que R es mayor o igual que A? Estaríamos diciendo que R es igual a tener A más un R1. Es decir, tendríamos un residuo 1 donde este residuo va a ser mayor o igual a 0. Puede ser que tome el valor de 0, puede ser que tome solo valores mayores. Ahora, ¿qué sucede si nosotros venimos y reemplazamos en la ecuación que nosotros tenemos? B igual a A por Q más R. ¿Cómo nos quedaría? A por Q más R, que sería A más R1. ¿Esto que nos va a estar dando? ¿Qué nos va a estar dando eso? Podemos notar que tenemos A por Q, tenemos A. Entonces sacamos factor común A y nos queda Q más 1 más ese R1 que tenemos ahí. Entonces, si nos fijamos, así como lo estamos tomando, Q más 1, perdón, R1 también va a ser una progresión de la forma que nosotros habíamos estado tomando, porque nos quedaría B menos A factor de Q más 1. Entonces siempre estaríamos en una progresión de esta forma, una progresión aritmética. Y de ahí tendríamos que ese R sería un entero no negativo y menor, ese R1 sería un entero no negativo y menor que R, lo que estaría contradiciendo lo que era lo que habíamos dicho, que
R era mayor que A. Entonces eso es lo que estaríamos concluyendo con esa parte. No sé si se comprende esta partecita. En esta parte, más que todo, hay que saber no la demostración, sino cómo aplicar estos teoremas. En esta unidad 3, eso es lo que debemos de, más que todo, tener presente, cómo aplico yo ese teorema en los problemas. Eso es lo que debemos de tener siempre, siempre presente. No sé si tiene alguna duda, Wilfredo. Bueno, vamos a continuar entonces y nos dice cuántos enteros positivos menores o iguales a menores o iguales a, quiero ver, a 1.000.000 no son divisibles por 3 ni por 5. Eso es lo que nos está preguntando en este caso, este problema. ¿Cómo vamos a darle solución? Bueno, le vamos a dar solución a partir de lo que sería el teorema que estábamos viendo anteriormente. Entonces vamos a necesitar recordar esa partecita. Y vamos a darle solución al problema. ¿Qué vamos a tener nosotros? Vamos a decir que sea N y P números enteros o naturales. Cuando decimos naturales, ya estamos diciendo que son enteros positivos. Recordar que los enteros positivos comienzan desde el 1. Entonces es lo mismo que decir números naturales. Tal que vamos a tener lo siguiente. N va a ser mayor o igual que P. Y además, esto va a ser mayor que 0. Con esto nos estamos asegurando que son positivos y además n va a ser mayor o igual que p. Entonces, entonces, ¿qué vamos a decir? El conjunto de números divisibles entre n por p son los números divisibles n por p, números divisibles por p en el conjunto que va desde 1 hasta n. Esto es lo que tendríamos nosotros. Ahora, pero
¿quién va a ser ese conjunto de números que vamos a estar tratando? Bueno, lo podemos tratar de la siguiente forma. Podemos decir que A es el conjunto de números que son divisibles por 3 y B el conjunto de números que son divisibles por 5. Es decir, vamos a tener dos conjuntos. El conjunto A, que vamos a decir que X, que pertenece a los naturales, porque son números enteros positivos, tal que X es un número menor que 1.000.000, entonces, ¿qué vamos a tener? Y se cumple además que 3 divide a X. Esto por un lado. Por otro, vamos a tener el conjunto B, que va a estar definido casi de la misma forma, pero la diferencia va a ser por quién va a ser divisible este número X. Este número X también va a ser menor o igual que 1.000.000. Y va a ser divisible por 5 ese número X. Esto es lo que debemos de saber para la hora de trabajar. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Aquellos números que no son divisibles ni por 3 ni por 5. Si decimos que A son los que dividen a 3 y B dividen a 5, entonces lo que a nosotros nos están pidiendo es a unión B. ¿Quién es la unión de esos conjuntos, Wilfredo? La unión de esos conjuntos serían el resto de números que quedan, ¿verdad?, de la división. En Porque términos... ok. Serían los números naturales. Los, bueno, no sé otra variable, pero bueno, matemáticos me dicen, estamos mal. Pero sí es Vale. el resto de números que es sobrante, ¿verdad? De esas divisiones. Bueno, no sé si usted recuerda cuando usted trabajaba conjuntos allá en lógica, que le decían de que cuando tenía la unión era igual a tener La A, partición. exacta, las particiones de ellos, A más B menos A intersectado a B. A nosotros lo que nos están pidiendo es esto, aquellos números que no son divisibles ni por 3 ni por 5. Eso es lo que nos están pidiendo a nosotros. Entonces, ¿cómo determinamos cuántos números hay que sean divisibles entre 3 y cuántos números hay que sean divisibles entre 5? Para eso necesitamos esto de acá. ¿Cuánto, si usted divide 1.000.000 entre 3, cuánto le va a dar en términos de números enteros? ¿Cuánto le da al dividir 1.000.000 entre 3? Una constante, 3.
333.333 Exactamente. un montón de tres. Solo nos vamos, uy, ya voy para el cielo yo. Sí. Solo lo vamos a dejar con los números enteros. Qué barbaridad. Más, ¿cuánto le da al dividir 1.000.000 entre 5? 200.000. ¿Y cuánto le da al dividir entre 3 por 5, que sería 15? 66.666.6666. Vaya, vamos a tomar solo la parte entera. ¿Cuánto le da toda esta operación que está ahí? No, 466.667. Muy bien. Estos serían todos los números que son divisibles por 3 y por 5, pero a nosotros nos están pidiendo los que no son divisibles ni por 3 ni por 5. Entonces sería de que a 1.000.000 le vamos a restar ese total que hemos obtenido ahí. ¿Cómo nos quedaría al restar 1.000.000? 533.333. 500. No sé si es necesario que escriba el millón menos eso. Para efectos tal vez de estudiar. Vaya. Esto es igual a números divisibles o números que no son divisibles, por 3 ni por 5. Esto es lo que nos quedaría en ese caso. No sé si hay alguna duda con esto, Wilfredo.
No, ahorita quizás no, solo que hay que acordarse de esa fórmula, ¿verdad? Sí, debes de tener presente esta formulita. Entonces vamos a continuar y vamos a revisar lo que es el máximo común divisor. En este caso, la definición de máximo común divisor lo que nos dice es lo siguiente. Vamos a decir que el entero A es divisor común de B y de C en el caso que tengamos que A divide a B y que A divide a C, puesto que solamente existe un número finito de divisores de cualquier entero diferente de cero, solamente van a existir de divisores comunes de B y C, excepto en el caso que B y C sean iguales a cero. Por lo menos uno, ya sea B o C, no es cero, el mayor entre sus divisores comunes se llama máximo común divisor de B y C y se denota como B, C o se denota como máximo común divisor de B y C. Mayormente lo vas a encontrar de esta forma. Eso es lo que vamos a estar entendiendo nosotros como máximo común divisor y tenemos un teorema que nos dice que si G es el máximo común divisor de B y de C, entonces existen dos enteros de X sub 0 y Y sub 0 tales que G va a ser igual a B por X sub 0 más C por Y sub 0, es decir, va a ser una combinación lineal de ellos siempre que se tenga esta partecita, que el máximo común divisor es G, o en algunos casos este G lo puede encontrar que es un D de divisor. Esto es algo bastante importante, vital para las pruebas que vamos a estar trabajando. Y de ahí nos dice, muestre que si n es mayor que 1 y p es un número primo, además p divide a n al cuadrado más 1, entonces el máximo común divisor de p y n va a ser igual a 1. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para realizar esa demostración, Wilfredo? Licenciada. Dígame. Solo algo, como a manera de comentario. Yo me recuerdo, o sea, bueno, hemos usado eso un montón de tiempo, pero yo siempre tenía esa duda del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. O sea, yo siempre hacía las tareas y todas las cosas, pero como que el concepto en sí nunca lo manejé. Vaya, si gusta, vemos eso. Un número, el mínimo común múltiplo. Uy, qué feas me están saliendo estas letras ahora. Pero usted las puede hacer, yo no puedo escribir así. De verdad, Sí, cuesta cuesta. es de agarrar práctica. El mínimo común múltiplo, este es el más pequeño de todos los divisores. El más pequeño, O sea, no, que usted no usa tabla ni lápiz, porque yo he no oído con que el algunos mouse. escriben, usan algo así. Con el mouse, yo me guardo. Con el mouse trabajo. Pues la felicito. Ay, gracias. Este es el más pequeño de los divisores. Perdón, no es el más pequeño, es el que contiene a todos los divisores. Es el más grande. Porque ese es el que se saca cuando se suman fracciones, ¿verdad? Exactamente.
Ajá, porque yo lo sé aplicar, pero de nombre nada que ver. Ah, sí, vaya, porque cuando usted saca, por ejemplo, vamos a hacer un paréntesis con lo de la clase. Cuando usted tiene, por ejemplo, 3/4 más 5/7, digamos. Más 5/7. Más que 3/14. ¿Qué es lo que usted busca? Lo que usted busca es ver quién va a ser el divisor común de todos ellos. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza a obtener lo que son Múltiples. las divisiones sucesivas para ir viendo quién sería. Aquí saca, digamos, mitad. Aquí solo lo baja. Y en este otro caso saca mitad, le queda 7. De nuevo saca mitad, le queda 1 y eso solo los estaría bajando. Ahora que ya ha hecho eso, ya no puede sacar mitad, sino que va a sacar séptima. Saca 1, 1 y este que solo lo baja. De ahí, si usted se fija, para eso hay que multiplicar todo ello. Cabal. 2 por Entonces, 2 por 7. ¿Qué hacemos? Tomamos en algunos casos, si lo hacen por separado, dicen que este 4 es como tenerlo 2 al cuadrado. El 7, por ser un número primo, su máximo común divisor es 7. Y el 14, por ser un número compuesto, sería 2 por 7. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos al que tiene mayor exponente. En este caso, el mayor exponente va a ser 1. En este caso, digamos que estaría multiplicando 7 por 0. Cuando nosotros multiplicamos o tenemos un número elevado a la 0, eso siempre va a ser 1, ¿no? Entonces, este es el que toma el mayor exponente. Por eso decimos que tomamos al que tiene los mayores exponentes siempre. Eso es el máximo común divisor. Siempre vamos a tomar los mayores exponentes de los números primos que nos van a ir resultando. Y acá nos daría 4 por 7, 28. Mientras que si nosotros estamos encontrando el máximo común divisor, es el más pequeño de esos divisores. El más pequeño que está contenido en ellos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos encontrar el máximo común divisor de 4 y de 14, ¿quién sería? Vamos a tomar al más pequeñito. El más pequeño es 2 en este caso, porque 2 divide al 4 y divide al 14, mientras que el 7 no divide al 4. Entonces, el máximo común divisor en este caso sería el 2. No sé si le expliqué esa partecita que no comprendía, Wilfredo. sí, sí, está bien. No lo tenía así, de concepto. Bueno, entonces esto es lo que se hace. Quizás cuesta diferenciar un poco porque no crean, no es fácil. A veces sí se confunden, se traslapan ahí conceptos, pero es recordar eso, a quién voy a tomar, qué es lo que me está pidiendo. A partir de lo que nosotros ya conocemos, si se fija, fue que construimos estos conceptos, no de algo que sea desconocido. Bueno, regresando a la parte entonces que nos concierne del ejemplo, vamos a tratar de resolver esta partecita. ¿Cómo demostramos eso?
¿Cómo demostramos que si P es un número primo, P va a dividir a n cuadrado más 1 y cómo llegamos a probar que entonces eso es que el máximo común divisor es 1. ¿Cuántos divisores tiene un número primo? 2. Dos, ¿verdad? Uno y el mismo. Entonces, vamos a partir de ahí. El máximo común divisor de P y N puede ser 1 o puede ser P. Eso es lo primero que debemos tener presente. ¿Cuántos divisores tiene un número primo? Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Ya que vimos que si P es primo, el máximo común divisor entre P y N, pues tiene dos opciones, que sea 1 o que sea N. ¿Qué ocurre si tenemos esto? Digamos que ya demostramos lo que nos pedían, que el máximo común divisor es 1. Pero ¿qué ocurre si no nos da eso? Si nos da que si nos da esta otra parte, que el máximo común divisor de P y N es P, que vamos a tener que ver. ¿Será posible tener eso? Yo creo que sí. Vaya, veámoslo. Si aquí nos está diciendo el problema que el máximo común divisor de P y N debe de ser 1. ¿Por qué? Porque si ocurre esto, significa, si nosotros tenemos que el máximo común divisor de P y N es igual a P, esto significa que P va a dividir a N. P divide a N, pero entonces P también debe dividir a N al cuadrado. Pero ¿qué nos está dando nuestra hipótesis? Nos está diciendo que P no divide a N cuadrado, sino que P divide a N cuadrado más 1. Entonces, ¿qué podemos decir? Tenemos eso, ¿no? Pero también, por hipótesis, tenemos que P divide a N al cuadrado más 1. Esto implica que P también debe dividir a 1. ¿Y cuánto debe de ser ese P para que sea divisible para que 1 sea divisible por P? Para que 1 sea divisible por P. ¿Sí? ¿Cuánto tendría que valer P? 1. Tendría que ser 1, ¿verdad? Entonces,
no, y 1 no es un número primo. Entonces esto es una contradicción. Por tener que P es un número primo y 1 no es un número primo. Entonces llegamos a que es una contradicción esto que hemos supuesto. No le queda otra que solo tener esta parte, que el máximo común divisor de P y N sea igual a 1, tal como lo queríamos demostrar. No sé si ve la esencia de esta prueba ahí. Sí, ya le capté. De primero Bueno. sí, como que no, ahí en la hipótesis me iba perdiendo. No, pero esta partecita, en la parte del material, en la primera página del material, viene un teorema, teorema 1 me parece que está ahí, y tiene esta parte, cómo utilizar cuando estamos trabajando con sumas y tenemos una división. Entonces, y hay que hacer todo lo que está antes del entonces son nuestras hipótesis, todo lo que está después del entonces son nuestra tesis, que es lo que nosotros queremos probar. Entonces, eso para que lo tenga siempre ahí presente. Esta era una hipótesis, que P sea primo es otra hipótesis y que P divida a n al cuadrado más 1 es otra hipótesis. Y lo que nosotros queremos probar es que el máximo común divisor de P y N sea 1. Eso siempre hay que diferenciarlo en los problemas que vamos a tener de este tipo. Nos preguntaba, ya no se ve acá, ¿por qué P divide a 1 es un absurdo? Por lo que ya decíamos. Para que P divida 1, pues no le queda de otra que P valga 1. Y si es el caso, estaríamos llegando a una contradicción porque P no es un número primo si valiese 1. Y la hipótesis es que P es un número primo. Y los números primos comienzan del 2, el 3, el 5, el 7 y etcétera, etcétera, ¿no? Llegamos así a lo que es un algoritmo de Euclides. Este algoritmo de Euclides nos dice lo siguiente: dados dos enteros B y C, se hace una aplicación repetida de lo que es el algoritmo de la división para obtener una serie de ecuaciones. Estas ecuaciones son las que ya están acá. Entonces, ¿qué nos está diciendo esa parte? Que si nosotros tenemos B, que es igual a C por un cociente más un residuo, ese residuo va a estar variando entre 0 y C. ¿Por qué? Porque no puede ser mayor que el cociente este residuo. Hay que recordar que significa que tengamos B entre C. Significa que aquí tenemos un residuo, un cociente, acá tenemos un residuo. Este es el cociente al que hace referencia Q1 y R1 es el residuo. Y de aquí observamos que R no puede ser mayor que Q, ¿verdad? Porque si se da el caso, entonces podemos seguir haciendo la división. Luego, ¿hola? Sí se puede operar, le digo yo, si es el caso inverso. Exacto. Entonces no tiene chiste. Por eso definimos que R1 en este caso esté entre 0 y C. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ojo con este proceso que vamos a ir haciendo. Una vez encontramos SC, vamos a trabajar con SC ahora y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer C entre el residuo que habíamos obtenido por un cociente que nos va a estar dando y vamos a obtener un nuevo residuo. Eso es lo que nos está diciendo y por eso aquí hacemos, hay que acordar que cuando hacemos este tipo de división tenemos B igual a C por Q más R.
Entonces, lo mismo vamos a hacer acá. C va a ser igual a R1 por Q2 más R2. Y de nuevo vamos a tener que hacer que R2 va a estar variando entre 0 y R1 y así vamos a ir continuando. Si se fija, ahora tenemos R1 acá y lo trabajamos con este. Y así hasta que lleguemos al último de tal forma que esa división nos dé algo exacto o el residuo sea menor, bastante menor que 0. De eso se trata lo que es el algoritmo de Euclides. Y en ese fin va lo que es el máximo común divisor, cómo vamos a estar trabajando esa parte. Para que quede quizás un poco más claro, vamos a hacer estos ejercicios. El máximo común divisor de 36 y 28 y el máximo común divisor de 78 y 32. Voy a dejar de presentar acá y voy a ver si puedo presentar la pizarra. Sí, acá está. Nos dice que nos está pidiendo el máximo común divisor de 36 y 28 por una parte. Entonces vamos a tratar de darle solución a eso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, según el algoritmo de Euclides, nos decía que vamos a partir de 36 igual 28 por ¿cuánto hay que multiplicar para llegar a 36? Un número entero. Para multiplicar 28 para llegar a 36. Sí. Sería por 1 más 8. Exacto. Entonces, ya de aquí usted puede observar quién es ese su Q1, que era el cociente, y quién es el residuo. Ahora, ¿qué nos decía el algoritmo? Vamos a tomar el número 28 y eso va a ser igual a el residuo que nos había dado, sería 8, ¿por cuánto para llegar a 28? Sería por 3 más 4. 3 más 4, ¿verdad? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el 8 y vamos a tomar el residuo, que en este caso es 4. ¿Por cuánto? Por 2. Por 2, ¿verdad? Más 0. Ahora, ¿quién va a ser el máximo común divisor de estos dos números? Va a ser aquel que nos dé anterior al número 0. Es decir, va a ser este de acá. Puede que acá no nos dé 0, pero ya cuando no se pueda hacer, por ejemplo, 4 por 0 por algo, ya ahí paramos, ¿no? Si aquí nos diese 4 nos hubiera dado 1, por ejemplo, como residuo, entonces hubiéramos dicho 4 es igual a 1 por 4 más 0, entonces ya llegábamos al 0. Y de esta forma vamos a decir que Licenciada, nuestro... solo un ¿Hola? detalle. Solo un detalle, aquí donde está al final, donde 8 es igual a 4 por 2, siempre tiene que detallar ese 0 para que dé la regla que usted dice. No es necesario que lo ponga. No es necesario. Y por la regla que mencionó, Usted lo puede visualizar así. Vaya, por ejemplo, usted me dijo que quedaba 4 por 2. Ya esa división es exacta, entonces usted sabe que ese residuo que va a obtener es 0, ¿no? Entonces ya va a saber que es número 4 o el número que le dé ahí va a ser su máximo común divisor. gracias.
Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. No, ese sí se lo entendí bien. Bueno, entonces acá nada más nos faltaría concluir que esto es 4. Ahora, el otro, más adelante vamos a necesitar encontrar algo más a partir de esta partecita que vamos a tener. Lo voy a explicar. Es el algoritmo, otro que vamos a estar viendo, es lo siguiente. Cuando ya llegamos acá, pues ya tenemos que el máximo común divisor es 4 y de ahí vamos a expresar este 4 como una combinación lineal de lo que serían los dos números que estamos acá involucrados. Eso lo vamos a necesitar para cuando estemos trabajando con ecuaciones diofánticas. Esto sería 4. Si nos fijamos en esta penúltima línea, sería S4 igual a 28 menos 8 por 3. Ahora, el 8, ¿cómo lo podemos escribir? 2 al cubo. No, acá hay que tener un cuidadito. Vamos a escribir el 28 menos el 8, lo podemos escribir como 36 menos 28 por 1. 36 menos 28 por 1. Ojo, si se fija, yo voy dejando indicadas los productos, no los voy resolviendo porque no debemos de resolverlo. Solo los vamos a ir dejando nada más indicados en este caso. Una vez ya tengo eso, yo puedo trabajar con esta partecita. 28 menos 36 por 3. Por 3, menos por menos me da más, 28. Ahora sí, voy a multiplicar esta parte, el 1 por el 3, y eso me da 3. ¿Qué me va a quedar? 28 más 28 por 3 me queda 28 por 4, menos 36 por 3. Y de esta forma ya obtenemos lo que son unos números que vamos a estar necesitando más adelante, que en algunos casos les llaman a estos P igual a 4 y Q igual a menos 3, porque toma este valor de acá, este signo de ahí. Entonces, pero eso lo vamos a necesitar más adelantito cuando estemos trabajando esta parte de ecuaciones diofánticas. O sea Pero, que ahí la distributiva fue la que usó, donde ¿cómo? está, distribuyó el 3, donde sale menos Exactamente, 36 por 3 y 28 por 3. exacto. Ok. Vaya, vamos a hacer el otro que nos decía el máximo común divisor de 76. Perdón, 78 y 32. Vamos a empezar. 78 va a ser igual a 32 por ¿cuánto? Por 2 serían 68, ¿verdad? Exacto, Más 10. así es. 38 por 2 son 64. Es más 12. Serían 14. 64, 6 y 8, 14. Así. Es que no me Vaya. puedo la suma.
Se puede la suma. Adivinando, güey. Vamos a aprender a sumar también. Vaya, ahora sería 32 igual a 14, tomo el residuo, ¿por cuánto? Por 2, 28, va. Faltan Sí, 4 más 4. muy bien. Ahora tomamos el otro, este otro, 14, sería nuestro cociente, igual a 4 por cuánto. 4 por 4 más 1. 4 por 4, ¿cuánto le da? 16. Ay, por 3. Por Ya veo 3, que no ¿verdad? puedo. Más Más 2, 2. ¿verdad? Ahora, tomamos el 4 igual a 2 por ¿cuánto? Por 2 más 0, va. Por 2 más 0. Entonces, ¿quién es el máximo común divisor en este caso? ¿Quién es el máximo común divisor? Sería el 2. Es 2, ¿no? Entonces, de esta forma hemos encontrado el máximo común divisor de estos dos números. Igual se puede hacer con 3, con 4 números, pero mayormente se les va a dar con 2. Ahora, si nosotros queremos encontrar quiénes son estos P y Q, de nuevo partimos de forma recursiva. Sería 2 igual a 14 menos 4 por 3. Esto sería 14, vamos a ver cómo escribimos el 4, menos 32 menos 14 por 2 por 3. Y esto nos queda 14 menos 32 por 3 más 14 por 2 por 3, eso sí nos va a dar 6. Ahí sí lo multiplicamos. ¿Esto qué nos queda? 14 más 14 por 6 nos queda 14 por 7 menos 32 por 3. Ahora, ¿qué nos corresponde ahora sustituir? Nos corresponde este 14. Entonces nos queda que 14 va a ser igual a 78 menos 32 por 2 menos 32 por 3. Y de esta forma llegamos a, uy, acá me comí el 7 por 7. De esa forma llegamos que 78 por 7 menos 32 por 2 por 7 nos da 14 menos 32 por 3. Esto sería 78 por 7 menos 32 por 14, tenemos 14 y tenemos 3, al sumarlos nos da 17. De esta forma, si se fija, ya llegamos a obtener el 78 del que habíamos partido y el 32. Entonces, aquí como no estamos trabajando con ecuaciones diofánticas, vamos a decir que P vale 7 y Q es igual a menos 17. De esta forma tendríamos la solución a ese problema. Pero este proceso que he estado haciendo ya es para cuando nosotros estamos trabajando con ecuaciones diofánticas y necesitamos encontrar una solución particular. Y es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, no sé si hay alguna duda con esto. Solo ese, ¿de dónde salió ese menos del 17? De acá. Porque Ay, como ay, ay. tenemos menos 32 por 14 y tenemos menos 32 por 3. Entonces, sumamos el 32 y sumamos este 14 y este 3. 14 más 3 nos da 17, pero como ambos son negativos,
Entonces, le ponemos el signo negativo. Ah, ok. Bueno, Vale. vamos con la presentación. ¿Me avisa si estoy presentando? Sí. Bien. Ya una vez hemos visto este algoritmo de Euclides, vamos a pasar con lo que son las ecuaciones diofánticas. Estas ecuaciones diofánticas cumplen ciertas definiciones. Nos dice que una ecuación diofántica es una ecuación lineal con coeficientes enteros que exige soluciones también enteras. Ojo con esto, no pueden ser otro tipo de soluciones, tienen que ser soluciones enteras. Una vez tenemos eso, pues vamos a pasar a revisar lo que sería la parte de una solución particular. Va a ser dada de la forma que estábamos viendo. Si tenemos A, B y C, tres números enteros, la ecuación lineal AX más BY más igual a C tiene solución entera si solo si el máximo común divisor de A y B divide a C. Eso es lo que vamos a verificar y a partir del proceso que realizamos en cada uno de los divisores, ya cuando los habíamos encontrado, vamos a estar encontrando esas soluciones particulares. Tenemos este ejemplo, nos dice resolver esa ecuación, menos 2x más 2y igual a 20 para valores enteros. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, primero, a partir de esta definición, vamos a ver quién es A y quién es B. A es 8 y B vale 22. Esto es lo primero que debemos de hacer. Y C vale 20, según la ecuación o el teorema anterior, perdón. Ya una vez hemos identificado quién es A, quién es B y quién es C, pues vamos a trabajar con el algoritmo de Euclides y vamos a ver quién serían esos valorcitos. Vamos a encontrar... ¿Hola? O sea que A sería el que acompaña a X y B a Y, porque si se lo dan 22Y menos 8X, sería igual. Exactamente. A va a ser el que acompaña a X y B va a ser el que acompañe a Y. Vale. Una vez tenemos eso, vamos a encontrar el máximo común divisor. Eso va a ser lo primero que vamos a hacer. El máximo común divisor de 8 y 22. A mí me gusta ponerle el MCD porque así no se confunde con un par ordenado, ¿no? Entonces, vamos a ver que el número más grande es 22. Vamos a partir de 22 igual a ¿quién? A 8 ¿por cuánto? Por 2 ¿Más cuánto? serían 16, serían 4 y 2, 6, ¿verdad? Más 6. Exacto. Ahora vamos a tomar el 8 igual a ¿cuánto? A 6 por cuánto? Por 1, más 2. Y finalmente tomamos el 6 igual a 2 por cuánto? Por 2 más 2. 2 más 2. 6 entre 2, ¿a cuánto nos toca? 3. A 3. Más 0. Yo combinado lo quería hacer. Eso veo. Vale. Mire, y hablando así, eso no se puede hacer así. No, siempre tiene que tratar de ver que le sobre menos o que no se pueda dividir ya después.
No vale, eso es un caso especial en una prueba. No. Ah, ok. Vaya. Una vez tenemos eso, ¿quién va a ser el máximo común divisor de 8 y de 22? Dos tiene que ser, ¿verdad? Es 2, ¿verdad? El máximo común divisor es 2. Ahora que ya tenemos eso, vamos de forma recursiva a trabajar. Sería 2 va a ser igual a 8 menos 6 por 1. Ahora vamos a sustituir el 6. ¿Cómo nos quedaría? Quedaría 8 por 1 más 2. No, No. que no lo despeja. Se despeja de acá. Ajá. Ah, de arriba. Sí. Ah, entonces 22 por 8 por 2. 22. Como al hacer el despeje, se pasa con signo negativo, nos queda menos 8 por 2. Por ese 1 que está ahí multiplicando. ¿Qué nos queda ahora? 8 menos 22 por 1 menos por menos nos da más. 8 por 2 por 1 nos va a dar 2. ¿Qué nos estaría quedando? Vamos a sumar estos 8 y nos queda 8 por 3 menos 22 por 1. De esta forma ya encontramos esos numeritos que andábamos buscando y vamos a decir que eso es lo siguiente. Como nosotros necesitamos que tener un menos ahí, a este 3, le vamos a decir que va a ser P, si se recuerda con lo que decíamos anteriormente, P va a ser menos 3 para obtener este menos que está ahí. Y Q, como aquí tenemos una suma, este tiene que ser un número negativo para obtener esta ecuación de ahí. Entonces sería menos 1, porque menos por menos nos da más y de esa forma tenemos este 22 que necesitamos. Y si este vale menos 3, sería menos por más nos va a dar menos y tenemos ese 8 que nosotros necesitábamos. Ahora que ya tenemos esa parte y ya sabemos cuánto vale el máximo común divisor, tenemos que verificar para obtener la solución particular. Acá no lo dije, se me escapó. La solución particular va a ser dada de x sub 0 igual a c por p sobre d, donde P es el valor que hemos encontrado, C es el de la que está en la parte derecha, el término independiente, y Y sub 0
va a ser igual a C por Q sobre D. Esas son las soluciones particulares a la ecuación diofántica que nosotros teníamos. Y, perdón. Entonces, una vez tenemos eso, sabemos que 2 divide a 20. Tenemos que verificar eso. 2 divide a 20, ¿eso es cierto o no? Entre enteros no, ¿verdad? ¿Cómo? 2 entre 20 no se puede, entre enteros. No se puede. ¿Seguro? 2 entre 20 no, pero hablando de enteros, con decimales sí. No. Que 2 divida 20 significa que usted puede hacer 20 entre 2. Ah, bueno, es así. Esto es 10. 20 es igual a 2 por 10. Entonces sí se puede. Ahora, como ya verificamos que 2 sí divide a 20, entonces podemos encontrar esa solución particular. Y va a ser x sub 0 igual a c, que es 20, por lo que explicaba en la lámina anterior, 20 por el valor de p, que es menos 3, sobre el máximo común divisor, que era 2. ¿Cuánto nos queda este x sub 0? Ya no me oyó, ¿o sí? No, no dio ahí. Ah, le dije 30. 30. Sería menos 30, ¿verdad? Ahora, y sub 0 va a ser igual a 20, porque es el valor de C, por el valor de Q, que es menos 1, sobre el máximo común divisor, que ya sabíamos que era 2. ¿Cuánto nos queda entonces? 10 negativo. Exacto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a ser? Uy, perdón. ¿Quién va a ser nuestra solución particular que andábamos buscando? Esa solución particular va a quedar dada de la siguiente forma. Perdón, estas son las soluciones particulares de la ecuación dada y vamos a decir que, que una solución general puede ser dada de la siguiente forma. Esa sería nuestra ecuación particular. Y la solución general de la ecuación que tenemos sería de la siguiente forma. Esto lo da otro teorema que hay que revisar en el material y nos dice que viene la solución general de la forma x sub 0 más una constante k por b
sobre D, el denominador. Entonces, en este caso sería la solución particular, que es menos 30, más B entre el denominador, que sería 22 entre 2, nos queda 11. K. Eso para X. Y para Y va a ser de la siguiente forma. Y igual a Y sub 0. Ojo, acá es negativo menos K, B por D. Perdón, es A sobre D. Entonces, acá Esas ya están establecidas, ¿verdad? sí, este teorema es el teorema 3.2 que se encuentra en la página 8 del material que está en plataforma. Entonces, esto nos dice que la solución particular es menos 10. A entre D es 8, entre 2 nos queda 4, menos 4K. Y de esta forma ya hemos encontrado la solución particular y la solución general de esta ecuación diofántica. No sé si hay alguna duda con esto. No, ahí sí le he entendido. Solo una cosita, porque a veces sí se puede multiplicar, así como aquí en esta parte verde donde está, que despejamos ahí a 8, cuando 8 la otra cantidad pasa negativa de 22 menos 8 por 2. En la siguiente paso, ahí, porque... Que multiplique este por este. Sí. Vaya, lo va a poder ir multiplicando ya cuando tenga un paréntesis ahí. Por eso en esta parte es vital que coloque ese paréntesis, porque aquí en este solo se deja indicado porque este es el que se quiere sustituir. Entonces, por eso es mejor dejar solo indicado ese producto, no resolverlo. Ya en esta parte, como usted ya sustituyó este 6 por todo lo que estaba ahí, entonces aquí sí ya se multiplica porque no puede ir acarreando todos esos productos, le va a salir demasiado largo, entonces aquí sí ya se puede multiplicar. Ah, ok. Sí, eso me estaba dando que pensar. Sí, ese es el detalle. Gracias. Bueno, ya para ir finalizando, vamos a ver lo que son algunos números especiales. En particular, vamos a ver los números primos. Los números primos nos dice que se dice que es un entero P mayor que 1, es un número primo, o simplemente que es un número primo en caso de que no exista divisor de P que satisfaga que 1 está entre, que D está entre 1 y P. Eso es lo que vamos a entender como un número primo. Si un número A mayor que 1 no es primo, entonces vamos a decir que ese número es un número compuesto. Por otra parte, esas son como las definiciones. Tenemos un teorema y este teorema nos dice que todo entero n mayor que 1 puede expresarse como producto de números primos. Este es un teorema bastante fundamental en esta parte. El teorema fundamental de la aritmética. Así lo va a encontrar si usted busca información sobre él, y eso es lo que nos dice que todo entero mayor que 1 puede expresarse como producto de números primos. Esto es que si usted tiene un número, por ejemplo, lo vamos a hacer como con un número, por ejemplo el 24. Si usted lo descompone en sus factores primos, ¿cómo le quedaría? Quedaría, mitad sería 12, mitad 6, mitad 3 y tercera 1. En este caso, el 24 usted lo puede expresar como un producto
de números primos, que sería 2. ¿Cuántas veces se repite el 2? 1, 2, 3. Entonces sería 2 al cubo por 3 a la 1. Eso es lo que nos está diciendo este teorema fundamental del cálculo, que todo número entero mayor que 1 se puede expresar como producto de números primos. Aquí si se fija, 2 es un número primo, 3 es un número primo. Si hubiéramos tomado otro número más grande que involucrara el 5, que involucrara el 7, también podría ser, porque se trata de un número compuesto y se puede expresar como un número primo. Eso es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo. Sí, porque De la solo se juega aritmética. con mitades, terceras, quintas y séptimas prácticamente, ¿verdad? ¿Cómo? Casi siempre se juega así, cuando está descomponiendo uno, mitades, terceras, quintas y séptimas, si el caso onceava. Sí, en la mayoría de casos se trabajan con los números más bajos, los números primos más bajos. Es rarísimo que se trabaje con un número grande. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el teorema fundamental de la aritmética, que todos los números compuestos los podemos escribir como producto de números primos. Y la demostración de este teorema está en el material, por lo que la vamos a omitir. Si tiene dudas, me dice y con gusto pues la explicamos. Pero ahí está esta demostración. Ahora, para resolver el problema que vamos a revisar a continuación, nosotros necesitamos tener también, aparte del teorema, un corolario. Ese corolario nos dice que si nosotros tenemos un número n compuesto, entonces n tiene un divisor primo, p, tal que va a ser menor o igual que la raíz de n, o la raíz cuadrada de n va a ser mayor o igual que p. Eso es lo que nos está diciendo el siguiente, ese corolario. Ahora bien, una vez dicho esto, vamos a ver el siguiente ejemplo y nos dice que es n un número primo. ¿Cómo averiguamos si este es un número primo? A partir del teorema o del corolario que hemos visto. Hay que aplicar la teoría ahí entonces. Habría que aplicarla. ¿Cómo la aplicamos? No la tengo a mano. Tengo que volverla a ver. Vaya, más que todo a partir del corolario, ¿qué podemos hacer? ¿Será ese número 22.311 un número primo? Bueno, hay que comprobarlo primero, ver si se puede dividir, ¿verdad? ¿Cómo se puede dividir? Porque para comenzar, si se divide en otras más opciones, deja de ser primo. Pero de Deja, acuerdo ahí, dice que tiene que tener raíz, ¿verdad? Y tiene que ser menor que P, menor o igual a P, mayor o igual a P. exacto. Entonces, lo primero sería verificar si La lo raíz. podemos expresar, de encontrar la raíz de ese número. Entonces, vamos a ver eso. Si fuera un número primo, vamos a decir que si P fuese un divisor primo, entonces tendríamos lo que nos dice el corolario. De 2311
Me comí el de acá. Entonces tendríamos que P va a ser menor o igual que la raíz cuadrada de 2311. ¿Y esto cuánto es? $48.072861 y más. 0,7. 2861. Vaya, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a verificar los números primos menores que 28, que 48, perdón. Okay. Gracias, oíste. ¿Te acordaste de mí? Números primos. No sé cuándo vas a tener chance de contestarme. Va, está bueno. Ahí les da saludos a todos. Vaya, pues. Vaya, está bueno. Te esperamos. Saludos, tío. Primos menores. 1, 1, 3, 5, 7, 21, 27, 29. Uno, 3, 5, 7, 7, 11, 13. Ya los identificó, ¿verdad? Sí, más o menos. Está el 2, 3. ¿Cuál es otro? 5, 7, 11, 13, 17 parece. 17, sí. 27, no, 29. Falta uno. 19. 19. ¿Cuál otro? 27, 21, 25, 27. No, 27 es compuesto. Va 23. 20, ay, ni me pasó por la mente tal 23. Luego mencionó otro. Me mencionó 29. Sí, 29. 33 parece. No, ese se divide. Ese se divide. 35, Uno 36, menor que el 33. 31. 31. ¿Cuál otro? 35, 37. 37. 41. 41. ¿Y cuál otro? 43 quizá. 43. Falta uno. 47. 47. Todos esos números son los números primos menores que 48. Ahora, ¿será que alguno de esos números primos va a dividir a 2311? Según el teorema, ya me olvidó el teorema. Todo entero mayor que uno puede expresar como 100 es un número. Sí, ¿verdad? Si n tiene un primo divisor, n tiene un divisor primo p menor, entonces sí. Vaya. Veamos si por ejemplo, para que fuera divisible entre 2, tendría que terminar en una cifra par. Entonces lo descartamos.
queda descartado. Para que fuera divisible entre 3, la suma de ellos nos tendría que dar un múltiplo de 3. Aquí nos da 5, 6, 7. Descartado. Para que fuera múltiplo de 5, para que fuera divisible entre 5, tendría que terminar en 0 o en 5. También descartado. Me está acordando de las reglas. Sí. ¿Ah? Me está acordando de las reglas. Yo no me acordaba de quinta, 0 y 5. Ah. Sí, pero sí la sé al aplicarlo, ¿verdad? Pero no me acordaba. Ajá, es que a veces se le olvida a uno. Sino que están guardaditas ahí. Cabal, hay que buscarlas en el disco duro. Cabal. Para que sea divisible entre 7, ¿qué tendríamos que ver? No me acuerdo realmente. Vaya, igual se me ha ido la regla para ver cuándo es un número divisible entre 7. Igual para cuando es un número divisible entre 11. Pero si usted se fija, ninguno de estos números, si hace la división 23 entre 7, no le va a dar un número exacto. 2311 entre 7, perdón, no le va a dar número exacto. 2311 entre 13 tampoco, y así con ninguno de esos números le va a dar un número exacto. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Será ese un número primo o será un número compuesto? Realmente es licenciada, pero lo que sí veo es que no, por no tener una raíz exacta, no tiene divisor. Para mí que es primo. Es un número primo, ¿verdad? Es un número primo porque no se puede escribir como producto de ninguno de los números primos menores que 48 y por lo tanto este va a ser un número primo. Pero ¿qué sucede si usted aplica eso? Imagínense si tuviera un número mucho más grande y tener que encontrar todos los números primos menores que la cantidad que le resulte de esa raíz cuadrada, se le va a hacer bastante difícil, ¿no? Entonces es bueno revisar de qué forma se podría solventar este problema, ya que no es fácil hacerlo de esta forma. Eso es lo que se puede concluir a partir de este problema. No sé si hay alguna duda. No, ahorita no, ahorita vamos bien. Ya cuando estamos solos con las dudas que nos usted. Ya cuando están solas. Son dudas solitarias. No, pero hay cualquier consulta, me avisa y yo estoy pendiente. Bye. Bueno, entonces, si no hay dudas, llegaríamos hasta acá. Le agradezco el que haya participado, que no me dejó sola aquí hablando. Gracias por entrar, gracias por aguantarme estas 2 horas aquí en clase. No, hombre, sí es bueno, entre más presenciales uno como que se entiende más. Imagine, yo la veo en el repaso y tengo una duda, ¿a quién le pregunto? Tengo que volver a buscarla a usted y si usted está ocupadita me voy a quedar sentado un rato. Sí, ¿verdad? No, entonces, para mí es bueno. Si yo únicamente cuando no entro es porque o ando en el trabajo o posiblemente me llamaron. De ahí nada que ver. Sí. Trato la manera de estar y de participar porque como veíamos ahí en otra materia de errores se aprende bastante, ¿verdad? Y que son las partes quizás que le quedan más marcadas a uno cuando se equivoca.
Eso es muy cierto, de los errores se aprende y vaya que sí se aprende. Fíjense que yo tuve un docente que decía, no borren esto, si algo les salió mal, no lo borren, porque ustedes deben de tenerlo ahí para que no lo vuelvan a hacer y decir, bueno, esto me salió malo, significa que no lo tengo que volver a hacer y mejorar ese aspecto, ¿no? Y eso es muy cierto lo que usted dice, de los errores se va aprendiendo. Sí es. Por eso es que me gusta, a mí me gusta. Y es de la única manera que usted puede sacar duda, porque yo me quedo con una duda. No. Lo que hace una vez es, por decir algo, me quedo con la duda y va a haber internet. Y internet lo enchivola más aún. Exacto, eso es muy cierto. Y a veces se van a ver videos que nada que ver con los temas que se están dando en clase. Cabal, porque tienen otro enfoque y nosotros necesitamos lo que nos están enseñando. Es cierto Pero eso. por eso le agradezco y siempre voy a tratar de estar ahí, ¿verdad? Y aunque me equivoque, pues ahí voy a meter la cuchara ya. No, eso es bueno, que participe porque así va aclarando. Y si tiene alguna duda, preguntar porque así la solventa. En cambio, como dice, si se queda con la duda y lo va a buscar a internet y lo hizo mal, ahí es el problema. Imagínense en un parcial. Dios me guarde, va. Así es. Bueno, pero Bueno, muchas gracias y cuídese y buen provecho ahí. gracias, muy amable. Igual para usted, cuídese. Y nos, Siempre cuídese en su trabajo. ok, gracias. Nos va a mandar eso, ¿verdad? ¿A dónde nos los manda? ¿Al WhatsApp o al correo? Se los he estado enviando al WhatsApp y se los he estado publicando en plataforma para que lo tengan ahí también por si entre tantos Pues sí, nos mensajes se pasa. les borra. En Sí. el foro de dudas los pueden buscar. Sí, fíjese que esa es otra cosa que iba a ver yo. Ya hoy ya, por decir algo, la mayoría ya no se mete a esos lugares. Yo me he estado metiendo a varios y en distintas